Yo en este debate lo que estoy observando es que frente a los disparates del populismo de Irene Montero y de Belarra, se está ahora presentando el Partido Socialista y figuras como Carmen Calvo como que son la sensatez. Entonces, incluso como que representan el genuino feminismo. Y esto no es así. Es decir, porque estamos ante dos feminismos falsos. Y voy por partes. O sea, primero, aunque Carmen Calvo ahora se ponga en contra, o María Jesús Montero justifique ahora la rectificación del Partido Socialista frente a esa ley, pero a ver, vamos a acordarnos dónde empiezan las cosas. Hay que acordarse del no bonita de Carmen Calvo. Y además que es anterior, porque además siempre nos estamos refiriendo al famoso 8 de marzo del COVID. De la pandemia. Pero es que el problema empieza el año anterior. Es decir, que en el 2000, eso ocurre en el 2020, pero en el 2019 es cuando firman un manifiesto conjunto, Podemos y el Partido Socialista, en el que van contra ese manifiesto, o sea, era un manifiesto presuntamente feminista, pero no podía haber feminismo si no se era anticapitalista, antimilitarista. Es decir, que al firmar aquel manifiesto, el Partido Socialista, que estaba en el gobierno, entraba en una serie de contradicciones, porque inmediatamente si firmas un manifiesto así, lo primero que haces es hacer desaparecer el Ministerio de Defensa. Luego, y en España queda abolida la economía de mercado, en fin, nos salimos de la Unión Europea. No era así. Entonces, era un manifiesto absolutamente disparatado. Pero ahí iban todas juntas, ¿no? Es decir, y en ese contexto es cuando sale el no bonita de Carmen Calvo. No bonita, lo que le decía, quiero recordar que a una periodista, es que el verdadero feminismo ha estado, de donde surge, es del pensamiento socialista, hasta el punto de que conforma su genealogía, llegó a decir, conforma su genealogía, ¿no? Bien, pues esto no es así. Es que esto además, luego tenemos una derecha que se calla ante estas cosas y no dice nada, pero vamos a ver. El feminismo, y creo que este tema ha salido alguna vez aquí, a ver, el feminismo surge y el gran antecedente es las sufragistas que están a caballo entre el siglo XIX y XX, aunque hay algunos antecedentes anteriores, pero bueno, es el movimiento sufragista. Esto solamente se podía dar no en países donde hubiera regímenes de izquierda, en regímenes socialistas, se tenía que dar en democracias, lo que llaman democracias burguesas, porque es donde había elecciones. Es decir, entonces, ¿dónde se da el sufragismo? Sí, o sea, ese primer feminismo. En la URSS sufragistas la había. Donde no se iba a dar es en la Rusia posterior a la Revolución del 17. Es más, en la Rusia posterior a la Revolución del 17 sí había feministas, y hay una muy representativa, que es Kollontai, Alexandra Kollontai, pero inmediatamente la acaban, en 4 años ya está apartada y ya la han mandado de diplomática, como la figura era políticamente utilizable, pues la envían de diplomática, creo recordar que era a Noruega, no sé si luego a México, luego a los países nórdicos, a Suecia, o sea, la mandan a donde hay capitalismo, para que juegue ahí un papel diplomático y a la vez, pues bueno, en fin, poder salvar el icono del feminismo. Entonces, a lo que voy, que es en democracias burguesas, que es en Francia, en España, en Gran Bretaña, donde crece ese movimiento feminista. Al socialismo no le interesó el feminismo en muchos años. Es decir, que cuando abraza el feminismo, lo empieza a abrazar es a partir de la cultura del Mayo francés, o en los años previos al 68, con figuras como Simone de Beauvoir, que es cuando la izquierda, pero es una izquierda europea, además, no es la izquierda soviética, ni mucho menos. Entonces, Simone de Beauvoir escribe La mujer rota y el segundo sexo, que por cierto ahora se lo corregirían y sería el segundo género, es decir, que en este momento Simone de Beauvoir sería carca, ¿no? Por hablar de sexo.
Y eso es lo que llaman la segunda ola del feminismo, y es cuando la izquierda europea empieza a abrazar la causa feminista. Pero es que hay cosas, a ver, es que el gran premio que había en la URSS a la mujer era el de mujer heroína, o sea, mientras al hombre se le daba el premio de gran proletario o de héroe de guerra, en fin, premios relacionados con el trabajo y con... A la mujer, el gran premio de mujer heroína era porque tenía más de 9 hijos, porque por cierto es un premio que ha querido rescatar ahora Putin. Entonces, o sea, en fin, que es una causa que la izquierda no la abraza y que a partir de la caída de la URSS y a partir de los años de la caída del muro de Berlín y de los años 90, se empieza, hay una nueva izquierda que es populista, ¿no? Que empieza a abrazar esa causa con nuevos ingredientes. Es decir, que entonces, bueno, pues vamos a establecer que había un componente antes del 90, es decir, que esa izquierda que por fin había asumido la causa feminista estaba por la igualdad, ¿no? Y asumía el planteamiento de las sufragistas, la igualdad. Pero a partir de los años 90, que es cuando entra el ingrediente populista, lo que se plantea no es igualdad, sino es lucha de sexos. Es decir, que lo que se intenta es trasladar el esquema de la lucha de clases del 19 a los sexos. Eso es lo que hace el populismo, es lo que Laclau llama la teoría del conflicto, la sociedad del conflicto, y entonces de lo que se trata es de lucha. Es decir, que aquí no se está ya por la igualdad, sino por una lucha de sexos. Es decir, de alguna manera la mujer sería siempre intrínsecamente una víctima, como el proletario lo era del patrón en la dialéctica de las clases, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mismo esquema lo aplican se empieza a aplicar al ecologismo, a todo. Es decir, que, termino muy rápidamente, pero es que los que han abrazado la lucha de sexos, ahí están Lidia Falcón y ahí están, y vuelvo a decir, y está Carmen Calvo, y ese no es el feminismo clásico, ni mucho menos. Esto es muy nuevo. Es decir, y luego, claro, ¿qué pasa? Que el populismo llega y como es por esencia contradictorio, ya llega al disparate. Ya termino. Hay un planteamiento que, ¿por qué se enfrentan los planteamientos? Y vamos a salir de lo anecdótico para entrar en lo abstracto. Si tú haces identitarismo con la mujer y dices que la mujer es identitariamente víctima y que haga lo que haga va a ser víctima del varón, cuando has llevado lo que los nacionalistas llaman identitarismo, cuando has hecho ese identitarismo de género, claro, si luego resulta que por el otro lado populista dices que el género te lo puedes cambiar, son dos doctrinas que entran en contradicción, que es lo que está ocurriendo. Es decir, que por un lado la mujer es intrínsecamente víctima, haga lo que haga. Y que es, por cierto, es una manera de razonar que la aplican a la propia inmigración. Es decir, que el joven, habréis oído hablar del joven racializado. Bueno, el joven racializado es que el racismo que lo habíamos echado por la puerta grande de los derechos humanos y habíamos dicho que no hay razas, que solamente hay una raza humana, entonces ahora se reivindica la raza en el sentido de convertir al inmigrante en consciente de que es víctima, haga lo que haga. Con lo cual, lo que se impide es que ese inmigrante se integre, porque siempre va a tener una conciencia de enemistad con su sociedad. Bueno, pues a lo que voy, que si la mujer es intrínsecamente víctima y haga lo que haga, y va a ser siempre víctima del heteropatriarcado, mientras no se cambie el sistema capitalista y no se cambie no sé qué, que es de lo que están hablando, claro, luego una doctrina que por otra parte dice que te puedes cambiar de género, que es la ley trans, lógicamente entra en contradicción, porque no se puede ser intrínsecamente víctima si además, o intrínsecamente estar en un género si luego te lo puedes cambiar. No sé, quiero decir que son dos doctrinas que chocan, que colisionan y que en el fondo aquí lo que hay es un problema, vamos a llamarlo descongestionadamente filosófico.